Paz y bien, Fray Volantino. Paz y bien. Después del video Vocacional 5 que han hecho cuando estaba en África, donde han hablado de la paz, la alegría y el fuego en el corazón, ¿nos pudieras decir de otros elementos de los cuales has hablado en el video Vocacional 5? Claro. Entonces, ahora antes de iniciar, quería leer un pasaje que me ha tocado de las fuentes franciscanas y después iniciamos, que dice así: cuantos los veían se extrañaban mucho, pues caían en la cuenta de la diferencia que existía respecto de los demás, en cuanto a su hábito y manera de vivir, y porque les parecían como unos hombres selváticos. Donde quiera que entraban, fuera ciudad o castillo, villa o casa, anunciaban la paz y exhortaban a todos a temer y a amar al Creador de cielo y tierra, y a cumplir sus mandamientos. Efectivamente, nosotros, una vez, como nos ha ocurrido en Francia, si te acuerdas, aquel tipo nos ha confundido por personas que venían de la luna. Pero nosotros, aunque estamos en la tienda de campaña, estamos bien fundados sobre la palabra de Dios y sobre la enseñanza de la Iglesia en los santos. Como pueden ver, aquí está la palabra de Dios y aquí la doctrina de la Iglesia. Por decir, con la cabeza en el aire, volantitos que volamos hacia el cielo, pero los pies en tierra para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, en nosotros queremos ver los aspectos particulares, básicos, fundamentales, que nos harán llegar como sobre la cima de la montaña, donde encontraremos la paz en nosotros, la alegría y el fuego en el pecho. Ahora, para llegar aquí a estos tres elementos que nos dan la garantía, según la palabra y según las enseñanzas de la Iglesia, que estamos en la voluntad de Dios, se requieren también estos fundamentos, según la palabra de Dios y según las enseñanzas de la Iglesia, que serían la sinceridad en buscar la voluntad de Dios, la búsqueda continua en buscar la voluntad de Dios, naturalmente para luego practicarla, y como tercer elemento hacer atención, proprio mucha atención, a lo que el Señor nos prepara, es decir, a las manifestaciones espirituales internas que veremos siempre según la palabra de Dios y según las enseñanzas de la Iglesia. Iniciamos de la sinceridad que el Señor nos pide a través de la Sagrada Escritura. En el Salmo 83, versículo 12, 83 entre paréntesis, leemos: el Señor da gracia y gloria y no niega el bien a quien camina con rectitud. No por casualidad en el Nuevo Testamento vemos a San Pablo que propio él parte para hacer del mal a los cristianos, para perseguirlos. Él piensa que es la voluntad de Dios, pero después de que él cae de la tradición popular, en pocas palabras, del caballo, es decir, como dice la Escritura, no sean como el mulo y el caballo sin inteligencia, entonces cuando cae de esta mentalidad orgullosa, porque San Pablo era estudioso, entonces cuando cae de esto, en lugar de ver la realidad, no la ve, y entonces el Señor le da la vista en el camino recto de Damasco. Está escrito en la Biblia: este camino recto de Damasco. ¿Qué nos quiere decir? El camino de la recta intención. Cuando está el camino de la recta intención, en querer verificar y averiguar la realidad de los hechos, que luego la realidad máxima es Jesús, entonces el Señor hace caer las escamas a Pablo para decir: muy bien, es en la sinceridad que recibes la vista. Naturalmente esto lo vemos en San Pablo, y alguno podría decir: pero aquí todavía estamos solo sobre la Escritura. Pero la Iglesia, ¿qué cosa nos enseña acá? Y tomamos un gran ejemplo como San Francisco de Asís, que él, como me dijeron al inicio de mi camino, era sincero. Por ejemplo, Dios le ha dicho: Francisco, ve, como sabemos todos, y repara mi casa, es decir, mi iglesia, que como ves está en ruina. Francisco, ¿qué cosa comprende? De reparar la iglesia de San Damián. Efectivamente, aquel fraile me hizo notar una cosa real, que era de reparar el corazón de las personas que Jesucristo se ha adquirido con la sangre de su sacrificio. Mientras tanto, con su sinceridad, se convirtió en el San Francisco que hoy todos conocemos. Entonces, esta sinceridad ya la hemos visto según la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y según la enseñanza de la Iglesia. Ahora vemos la búsqueda continua de la voluntad de Dios. ¿Dónde la podemos agarrar? También un salmo, estas oraciones propio especiales y davídicas, que nos dicen claramente al final: estaré seguro en mi camino porque he seguido buscando, entonces buscando y continuando a buscar tus deseos. Y por lo tanto, cuando uno busca y continúa buscando la voluntad de Dios, como cuando se va a la biblioteca para hacer búsquedas, buscar y seguir buscando, entonces está seguro, según las Escrituras, en el propio camino, seguro. En el texto del 2008 que ha hecho la Conferencia Episcopal Italiana, no por casualidad leemos justo, les hago incluso el gesto, que caminará con amplitud. Fray José, que estudia en el bíblico, un hermano nuestro, él dice que esta palabra en hebreo significa, también este pasaje, caminar con amplitud, en engrandecimiento, por lo tanto así, no con anchura en el camino ancho, porque Jesús habla del camino estrecho. Esto quiere decir con seguridad, por lo tanto hacia un engrandecimiento, hacia un crecimiento. Es difícil explicar esta frase en hebreo. No por casualidad el cardenal Ravasi, frecuentemente lo encontramos aquí en Roma,
Él nos dice propio esto. Lo explica en la nota de la traducción que él ha hecho, la del Camino, Verdad y Vida, y explica que este pasaje del Salmo 118, versículo 45, hay que entenderlo como es entendido en la Biblia de la Conferencia Episcopal Italiana del 1974, que dice: estaré seguro en mi camino porque he seguido buscando tus deseos. No por casualidad esta continua búsqueda, si hacen caso, ¿quién nos ha enseñado a hacerla continuamente? Nuestro Maestro, que se llama Jesús. ¿Cómo nos la ha enseñado? En el Evangelio juaneo, es decir, de San Juan, leemos que él a menudo se retiraba en el huerto de los olivos junto a los suyos para enseñarnos cómo a menudo hay que dialogar en Cristo con el Padre en la cuestión de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que en el huerto de los olivos Jesús con el Padre habla de la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad. Primero dice hágase la mía, luego si es posible aleja de mí este cáliz, etc. Por lo tanto, también nosotros como Jesús debemos retirarnos a menudo en el huerto de los retiros para tratar de comprender continuamente cuál es la voluntad de Dios y ser seguros para luego llegar a la paz, a la alegría y al fuego del pecho. Naturalmente esto ya hemos dicho, según Dios naturalmente y también según una traducción de la Iglesia. Había aquí una nota que me interesa mucho hacerles notar. Por ejemplo, una aparición mariana, reconocida por la Iglesia a Fátima. Si hacen caso a Fátima, a la Virgen, ¿qué cosa ha dicho a los niños a propósito de continua búsqueda de la voluntad de Dios? Dice: vengan aquí el 13 de mayo, la Virgen les dice a los niños y a todos los que tienen el espíritu de niño. Dice así: vengan aquí por 6 meses consecutivos y yo les diré quién soy yo y lo que quiero de ustedes. Entonces, por 6 meses consecutivos. Pero no todos pueden ir a Fátima por 6 meses consecutivos de búsqueda continua para entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero en lugares tipo Fátima, en el sentido en lugares donde se puede respirar un clima de silencio o sin distracción para entender realmente la voluntad de Dios, si uno la quiere comprender. Se debe empeñar, no es que llega y hola, soy la vocación. Como decía alguien, se necesita de un propio continuo trabajo interior y exterior de buscar así la voluntad del Señor. Naturalmente, ahora vamos a la parte más espiritual, más interna, más íntima, más sutil, más difícil, y sería la de hacer atención a las propias manifestaciones interiores que el Señor puede darnos. Después de que haré un recorrido veloz sobre lo que nos enseña la palabra a tal respecto, luego también diré lo que en cualquier modo nos enseña nuestro Papa actual Ratzinger y también lo que aún antes le ha sucedido a San Francisco en la Edad Media. Pues por cuanto concierne a las manifestaciones espirituales internas, que nosotros hablaremos pero muy a grandes rasgos, porque serían muchas cosas por decir sobre este argumento. No por casualidad, el Papa Ratzinger ha hecho, cuando era prefecto, el Magisterio 294 sobre esto, al respecto de la visión de Fátima o percepción interior. Hago una pequeña premisa para decir 2 cosas fundamentales, que si yo hablaré a grandes rasgos es por 2 motivos principales. Uno es para evitar que muchos, especialmente los jóvenes, se pierdan haciendo estas visiones en sueño, o etc., montando en soberbia o en necedad. Y 2, precisamente para evitar que toda esta gracia sea desperdiciada. Por cuanto concierne a la posibilidad que tantos se extravíen con estas visiones en sueño, es por este motivo. Por ejemplo, si yo soñara que tengo la espada y voy a cortar la cabeza a una persona y me despierto, no significa absolutamente que tengo que ir a tomar la espada e ir a matar a una persona, ya que Jesús en el Evangelio dice: Pedro, repone la espada en la funda. Y entonces, ¿cómo debe ser interpretada? Si uno tiene un poco de rectitud, como hablábamos antes, está claro que San Pablo en Efesios 6:17 habla de la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Por lo tanto, como señalabas un poco también tú hace poco, podría significar tomar la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, y decir a la persona: está escrito, es decir, se necesita hacer la comunión, está escrito. Con este escrito nosotros podemos cortar los razonamientos equivocados de una persona y ayudar a librarse del enemigo, del demonio, etc. Entonces, si se sabe leer con la justa hermenéutica, es decir, con la justa interpretación según Dios y según la Iglesia, pues está claro que uno puede tomar estas visiones como un juego del Señor, que te dan misterio, es decir, fascinación, pero siempre en las costumbres de lo que dice la Iglesia. Naturalmente está claro que, como San Francisco de Asís, si por ejemplo se sueña con el palacio, que la voz le dice: este palacio, por ejemplo, y esta esposa y esta armadura son para ti. También San Francisco al final ha hecho el error de interpretar mundanamente, pero después se ha dado cuenta que esto era una gracia de Dios, donde él ha visto su misión. Cuando Francisco parte y después la voz lo detiene,
y le dice: el sueño que tú has hecho lo debes interpretar totalmente en otro modo, espiritualmente. Entonces Papa Ratzinger, a propósito de estas manifestaciones espirituales interiores, respecto aunque a los niños de Fátima, dice que son no fruto de fantasía, sino toque de un origen superior que toca el alma con objetivos que no están en la realidad material, pero los vemos dentro de nosotros, y que sirven y son mandados precisamente para vivir mejor el Evangelio en la hora actual. Entonces, de un lado, tratamos de no extraviarnos tomándolos demasiado a la letra. Del otro lado, tampoco los desperdiciemos. Entonces, por cuanto concierne a la palabra de Dios, a nosotros nos conviene prestar atención. En primer lugar, San José, el niño Jesús, es decir, Jesús, que es nuestro Salvador humanamente hablando, ha sido salvado físicamente gracias a los sueños que tuvo San José. De otro modo, Herodes lo mataba y no tendríamos al Salvador, por lo tanto, de prestar mucha atención. Partimos del Antiguo Testamento. 2 o 3 toques, porque se necesitaría aquí toda una tesis de licenciatura para explicar todo. Pero nosotros preferimos movernos en simplicidad. Si yo, por ejemplo, en la mañana me despierto y me acuerdo de haber visto, como dijo el Guardini, unas imágenes. Estas imágenes que él veía, que al final se concretaban en una palabra. Había una palabra para todos. Naturalmente, si queremos leer hermenéuticamente, es decir, con la interpretación justa, la palabra para todos es la Biblia, para todo el mundo. Entonces, la Biblia nos dice, a propósito de estas manifestaciones, cuando nos despertamos del sueño, que nos recordamos unas imágenes interiores que nos pueden servir para entender bien la voluntad de Dios, podemos hacer el ejemplo de José. ¿Se recuerdan de José, el soñador del Antiguo Testamento, donde el faraón lo llama, ya que era conocido por su modo de interpretar los sueños? Lo llama y quiere ser interpretado el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas delgadas, 7 espigas llenas y 7 espigas vacías. Entonces, este es un simbolismo que se repite 2 veces. Después dice José a Faraón, porque Dios ha decidido algo que sería la Eucaristía en aquel caso. Entonces José, mirando esta manifestación interior, es decir, la visión del sueño, ayuda a todo el pueblo de Israel, ayuda a todo el Egipto, ayuda al mundo entero a no pasar el hambre. Gracias a esta atención de las manifestaciones espirituales, se convierte en el primero después del faraón. No por casualidad, en la historia bíblica, vemos una historia parecida con Mardoqueo en el libro de Esther. En este libro vemos la primera parte, que después ha estado añadida, pero que es parte de este libro, que habla del sueño de Mardoqueo, que lo hace antes que Amán lo quiera matar, antes que Amán se ponga celoso. Y él sueña con 2 dragones. No es que él es el dragón, porque después, al final del acontecimiento que superan el problema de Amán, que quería matar a todos, en el último capítulo, si no me equivoco, el capítulo 10, Mardoqueo explica el sueño y dice que los 2 dragones que yo veía, uno me representaba en el sentido de una persona ardiente, una persona que se preocupa por el bien y a la justicia. Y al otro dragón, que escupía el fuego del infierno, era Amán, que lo quería muerto, pero en cambio ha muerto él sobre la horca que había preparado. Ahora, gracias a este sueño, él ha evitado un peligro. Por lo tanto, decimos que todavía pudiéramos verse fundamentalistas, porque la Biblia habla de sueños. ¿Qué sucede? Entonces ha habido Jesús en el Nuevo Testamento, dice la carta a los Hebreos, nos ha hablado una vez por todas y no se necesitan más de estas manifestaciones, podría decir también San Juan de la Cruz. Pero esto si uno busca interpretaciones, visiones para buscar más allá de la revelación pública, que es el Evangelio. Pero aquí nosotros vamos sobre la revelación privada, que dice el Papa Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe, en el librito que hablaba de Fátima. Él nos decía que si una revelación privada no contrasta con las costumbres y los comportamientos de la Iglesia, es lícito hacerla pública. Naturalmente todavía no estaba el magisterio en los tiempos de José o de Mardoqueo. Vemos esto en Daniel, que él también escribe. Vemos esto en muchos otros personajes en la Biblia. De hecho, Mardoqueo, si hacen caso, él dice que trataba de comprender el significado del sueño en cada detalle hasta la noche. Este factor de los sueños también lo vemos en San Pedro, cuando ve la visión de los cuadrúpedos. Ve esta visión y mata y come, le dice la voz. Y él entiende por gracia y virtud del Espíritu Santo que este factor que él veía en la visión, que ha tenido mientras oraba, representaban los paganos. Por lo tanto es un simbolismo, nos dice el Papa en el Magisterio 294, Ratzinger, que está hecho para aferrar mejor en la hora actual cómo vivir el Evangelio. No es obligatorio hacer uso, como no es obligatorio hacer la voluntad de Dios, es una cosa de libre elección.
aunque si es necesario para entrar a la vida eterna. Así también estas manifestaciones tienen la propia importancia para reducirnos el camino hacia el cielo. Naturalmente, para hacer referencia a alguien más cerca de nosotros, vemos a San Francisco de Asís, por ejemplo, cuando él quería que le aprobaran la regla. Acá he hecho la tesis de licenciatura y un poquito me he informado un poco más. Pero ya esta cosa la conocía porque también yo lo estoy viviendo con mis hermanos y hermanas. Para la redacción también de nuestra regla de vida. Para hacerla como quiere el Señor y como quiere la Iglesia. El Papa Inocencio III, cuando Francisco llega, le dice de ir a predicar los cerdos esta regla porque es demasiado la letra, piensa él. Pero después, dicen las fuentes franciscanas, como hombre espiritual, comprendió que aquel hombre que había visto, es decir, el sueño, así mezquino, o sea, quiere decir en el sentido de pequeño aspecto, en pocas palabras, un poco sucio, estaba la iglesia de San Juan en Letrán que estaba precipitando. Entonces estaba este hombre que la sostenía y el Papa comprendió que aquel hombre era Francisco. Entonces vean que siempre hay un simbolismo que nos hace comprender del sueño la realidad. ¿Y cuál era el mensaje? Que la iglesia de entonces, San Juan en Letrán, es como decir hoy San Pedro, estaba precipitando en su esencia de ser iglesia porque había una grieta, una ruptura entre la prédica y la práctica. Que no se hacía, la prédica que se decía, pero la práctica que no se hacía. Entonces Francisco es el hombre que el Señor manda y se mete en medio. Pero gracias a estas manifestaciones, sea Inocencio III y sea Francisco, han entendido que la voluntad de Dios para ellos era esta. Esto para decir qué cosa, que también nosotros, si prestamos atención a estas manifestaciones interiores, podemos aferrar bien qué quiere el Señor para tener, como hemos ya dicho al inicio, esta era la base, para tener por lo tanto la paz, la alegría y el fuego en el pecho, que esos tres elementos nos garantizan siempre los proyectos de Dios, que se realizan en nosotros, si tenemos la paz, la alegría y el fuego en el pecho. Pero es importante, como ya hemos dicho, la sinceridad. Hemos dicho según Dios y según la Iglesia. La búsqueda continua, lo hemos dicho según Dios y según la Iglesia, y prestar atención a las manifestaciones espirituales internas. Naturalmente todo funcionará si nosotros, en lugar de ver los defectos de los otros y de apuntar siempre el dedo, dice la Escritura, si quitarás en Isaías, si quitarás en medio de ti el apuntar el dedo, el hermano ha hecho esto, aquel ha hecho esto, el sacerdote ha hecho esto, el fraile ha hecho esto, la monja ha hecho esto, etc. Si quitarás, dice el Señor, en medio de ti el apuntar el dedo y dividirás tu pan con los hambrientos, especialmente aquel espiritual, entonces tu luz brillará hasta los confines de la tierra. Tú me invocarás y yo te contestaré diciendo, aquí estoy. Así entonces el Señor mismo nos contestará si nosotros tendremos estas características de sinceridad, búsqueda continua, prestemos atención a las manifestaciones interiores y quitamos este dedo que apunta contra los defectos de los otros y en vez apuntemos lo más sobre nuestros defectos. Así el Señor nos contestará y nosotros entenderemos cómo hacer la voluntad de Dios. Tendremos la paz, la alegría y el fuego en el pecho, no solo en esta vida, sino que cuando entremos en la vida eterna, es decir, para siempre, y de una eternidad a la otra. Y a su tiempo tendremos también el cuerpo glorioso. No es que se hace la voluntad de Dios por casualidad, se hace precisamente por un premio, que no es solo para nosotros, sino también para ayudar a muchos otros a alcanzar estas Bahamas eternas, esta fiesta sin fin, que inicia y que jamás acabará. No quiero decirles otras cosas porque no quiero pesarles. Jesús nos habría dicho muchas cosas todavía tengo que decirles, pero de momento no son capaces de llevar el peso. Yo parafraseando esta frase digo, no quiero pesarles porque sé que hay muchos argumentos sobre estos aspectos. Estos, si se aferran bien, ya solo la sinceridad, todo lo demás nos lo hará entender el Señor con la buena voluntad. Paz y bien y deseos de santidad para la mayor gloria de Dios y la salvación del mayor número de almas posibles, se podría decir con un toque latino, ad majorem Dei gloriam et bonum animarum. Amén. Amén. Paz y bien. Gracias, Fray Volantino. Gracias a Dios y a la Iglesia, a los santos y a la Virgen que nos han hecho entender cómo poder vivir la vida de Jesús. Paz y bien. Paz y bien.
próximo video vocacional, es decir, Discernimiento Vocacional 7, será estructurado sobre algunas entrevistas que hemos hecho a diversos obispos y arzobispos, los cuales con sabiduría tratarán de explicarnos siempre mejor cómo se comprende la voluntad de Dios según la palabra de Dios y la experiencia de 2000 años de la Iglesia Católica, donde todos los santos han realizado su vocación.